En el tercer acto de matrimonio con Matthew, me lo ocultó a mí y mantuvo a una chica más joven y delicada fuera. Todos los que me rodeaban decían que yo era la luz de luna de su corazón, su debilidad. Pero cuando estaba borracho, se rió y dijo: Aurora, después de casarme contigo, me di cuenta de que eres más o menos. El hombre que juró a los 17 años que me amaría toda la vida ahora estaba abrazando a la chica joven y la estaba halagando. Ella es tan aburrida. Por supuesto, te amo más, nena. El día en que me fui, como de costumbre, nadie notó nada extra. La empleada me preguntó con una sonrisa si salía de compras o a tomar té. Yo también asentí con una sonrisa leve y dije: no preparen la cena esta noche. Cuando supe que tu corazón pertenecía a otra persona, quise desgarrarlo y quemarlo. Quería quemarlo y esparcir sus cenizas al viento. Matthew no sabía que la Aurora que era más o menos era una persona de carácter fuerte. Nunca había la palabra perdonar en su diccionario de la vida. Tuve mi abrigo en mis brazos y en la bolsa que llevaba en la mano había pastillas para proteger el hígado. El corredor era largo y la luz y la sombra se proyectaban sobre los cuadros al óleo, reflejando luces multicolores que también se esparcían escasamente en el suelo. En la habitación del fondo, la risa se volvía cada vez más fuerte. Matthew reservaba todo este piso durante todo el A.O. No se permitía que ninguna persona irrelevante se acercara, así que ni siquiera cerraban la puerta. El tacón de mis zapatos se enganchó en el largo pelo del tapete. Cuando me incliné, de repente se me rompió el collar que llevaba en el cuello. Perlas de diferentes tamaños rodaron por todo el suelo. Sentí de repente un dolor punzante en mi corazón. Justo cuando estaba a punto de agacharme para recoger esas perlas, escuché la voz de Matthew. Vamos, yo no soy tan promiscuo como ustedes. Mi primer amor, la luz de luna de mi corazón, el amor de mi vida, es solo mi esposa. Probablemente estaba borracho y su voz de borracho estaba llena de orgullo y complacencia. No pude evitar apretar los labios, sosteniendo las perlas frías en mi mano, y mi corazón pareció ser consolado y relajado. Solo una lástima, Matthew de repente suspiró. Después de casarme con ella, me di cuenta de que es más o menos. De repente apreté mi palma. Las perlas se presionaron contra la carne suave de mi palma y la sonrisa se quedó helada en los rincones de mis labios. ¿Y yo, Matthew? De repente sonó una voz femenina suave, cargada de un toque de resentimiento y amargura. Tú dijiste que tu único amor de la vida es tu esposa. ¿Qué me tomas entonces a mí? Anoche claramente dijiste que me amabas más. Todos los hombres se echaron a reír. Ni, tonta, ¿crees lo que dicen los hombres en la cama? Además, es natural que un hombre ame a su propia esposa. Tú, como amante, ¿por qué luchas por ganarse su afecto? Matthew, mira cómo me tratan. La voz de la chica estaba entrecortada por los sollozos, sonando realmente conmovedora y tierna. Bueno, dejen de burlarse de ella. ¿Qué amante o no? Ella es mi novia propiamente dicha. Cuidado con lo que dicen. La voz de Matthew era un poco profunda, como si estuviera un poco molesto. ¿En serio, hermano Matthew, lo dices en serio? Matthew dijo suavemente, Ella ha estado conmigo desde que tenía 18 años. Tengo que ser responsable de ella. Eres un animal, la has empezado cuando apenas era mayor de edad. ¿No tienes miedo de que tu esposa haga una escena? Matthew se rió. Ella depende de mí para que la mantenga. ¿Qué puede hacer para hacer una escena? Sin embargo, callad la boca. Amo mucho a mi esposa y no quiero hacerla triste. ¿Amas a tu esposa? ¿Y yo qué? La niña volvió a ser mimosa. Matthew extendió la mano, la atrajo hacia sí y la abrazó en sus brazos para halagarla. ¿Vale la pena llorar por una cosa tan insignificante? La niña sollozó y se hizo la coqueta. Matthew, quiero que digas que me amas más.
Incluso si me estás mintiendo, estoy dispuesta. De acuerdo, nena. Ella es tan aburrida. Por supuesto, te amo más. Yo me quedé en la oscuridad fuera de la puerta y de repente me reí. El hombre que una vez juró amarme toda la vida ahora estaba halagando a una chica más joven. Pero ni siquiera quise entrar y cuestionarlo. Una vez desleal, nunca más se puede confiar. Me di la vuelta y caminé por el largo corredor por el que había venido. A los 17 años, Matthew grabó en secreto mi nombre en el escritorio. Dijo que Matthew amaba a Aurora y la amaría toda la vida. Pero su vida solo fueron estos 10 años fugaces. El día en que Matthew volvió, yo ya estaba desayunando abajo. Entró corriendo, llevando un gran ramo de flores y regalos, con la cara llena de disculpas y culpa. Lo siento, esposa. Tuve demasiados compromisos sociales anoche y no pude regresar. Cuando nos casamos, prometió que, por muy ocupado que estuviera, nunca se quedaría fuera de casa toda la noche. Pero en los últimos 6 meses, había vuelto a casa cada vez más tarde. Esta vez, no volvió en toda la noche. Dejé los palillos y lo miré. Su traje, camisa y corbata habían sido cambiados y olía a limpio y fresco. Era bastante notable que hubiera sido tan meticuloso. Dejó el ramo de flores y se acercó, queriendo besarme. Esposa, juro que esta es la primera y última vez. Pero levanté la mano para detenerlo y le pregunté palabra por palabra, ¿te quedaste en la empresa anoche? Matthew no dudó en absoluto. Sí. Mira, la ropa que cambié fue la que tú me preparaste. Después de eso, me tomó de los hombros y me miró un poco con cautela. Esposa, ¿estás enojada? Matthew solo luchó por un momento antes de levantarse y decir, entonces trataré de regresar lo más pronto posible para acompañarte. Yo respondí con un suave y lo vi entrar apresuradamente en el coche y partir. Fue entonces cuando tardí en limpiarme las lágrimas frías de la cara. Llamé a mi mejor amiga y le dije, ayúdame a hacer una cita para el examen médico en tu hospital hoy. Después de que salieron los resultados del examen médico, solté un gran suspiro de alivio. Mi cuerpo estaba todavía limpio y no estaba embarazada. Cuando me casé con Matthew, mi salud era muy pobre. Por eso nunca habíamos tenido un hijo. Pero por si acaso, todavía me hice un examen detallado. Doctor, quisiera preguntar cómo ha recuperado mi cuerpo ahora. Solo después de recibir una respuesta afirmativa, sentí que la mayor parte de la melancolía que había estado rondando en mi corazón se disipó. Agarrando la hoja de resultados, apenas había llegado a la esquina del corredor cuando por casualidad escuché el nombre de Matthew. Matthew, si realmente estoy embarazada, ¿puedo quedarme con el bebé en lugar de abortarlo? Me detuve en seco y miré a las dos personas que no estaban muy lejos. Matthew tenía un cigarrillo entre los dedos, con las cejas fruncidas, mirando un poco impaciente. Y esa chica joven, con un rostro sencillo, estaba llorando con lágrimas en todo el rostro. Estaba tirando de su manga, sacudiéndolo y suplicando. Matthew se rió burlonamente. Mi esposa todavía no ha dado a luz. No es tu turno. Pero este es mi primer bebé. No puedo soportar separarme de él. Te prometo que seré buena y no te causaré ningún problema en absoluto. Y nunca haré que tu esposa sepa de mi existencia y la del hijo. Matthew le dio una palmada en la cara con la mano que sostenía el cigarrillo. No seas ingenua, nena. No hay manera de que puedas dar a luz a este hijo. Sé obediente. Después de que te hagas el aborto, te compraré un apartamento. Pero si no lo haces, Grace, te lo diré claramente. Hay muchas chicas hermosas y obedientes en tu universidad. Para mí es fácil dormir con una diferente cada día. No es como si tuviera que elegirte a ti. La chica joven se sintió intimidada por sus palabras. Con lágrimas en el rostro, se veía extremadamente pálida.
Seré obediente, Matthew. Por favor, no me abandones. Buena chica. Ve a hacerte el examen. Iré a hacerme el examen obedientemente. Pero, Cari, antes dijiste que la salud de tu esposa era tan pobre que no podía tener hijos. Si estoy realmente embarazada, piensa en ello como si yo diera a luz en su lugar. El hijo también puede ser criado por ella. No competiré ni lucharé por él. ¿Está bien? Matthew estuvo en silencio por un momento y luego dijo, ve a hacerte el examen primero. Hablamos de eso después. La chica sollozó y abrió la puerta para entrar. Matthew terminó de fumar el cigarrillo y lo apagó. Cuando se dio la vuelta, yo fingí que acababa de llegar. Al verme, pareció quedarse paralizado por un momento. Pero pronto se puso una expresión de nerviosismo y preocupación. Cari, ¿por qué estás en el hospital? ¿Te sientes mal o te has hecho o en algún lugar? Matthew me agarró del brazo, mirando extremadamente ansioso. ¿Por qué no me llamaste? Viniste al hospital por tu cuenta. Me miró de arriba abajo, con los ojos llenos de ansiosa preocupación. Parecía que en los últimos 10 años, su amor por mí nunca había disminuido ni un ápice. Mis manos y pies se fueron enfriando gradualmente. Parecía como si el aire frío se estuviera filtrando entre mis huesos. ¿Cómo podía Matthew actuar de manera tan afectuosa? Cuando me llamaba Cari, una y otra vez, su amante estaba en la habitación no muy lejos haciéndose un examen para ver si estaba embarazada. Pero él podía evitar mostrar la menor falla delante de mí. De modo que apenas podía decir cuál de los Matthews era el real. Estoy bien. Solo vine a ver a un amigo. Soltó un gran suspiro y me abrazó fuertemente. Me asustaste muchísimo, Cari, Matthew, ¿estás realmente preocupado por mí? Le miré y le pregunté suavemente. ¿Cómo no iba a estar preocupado? Me abrazó muy, muy fuerte. Cuando me casé contigo, tu salud estaba en un estado tan malo. He estado cuidándote con esmero durante 3 años hasta que se ha ido mejorando poco a poco. Cari, ¿sabes que cuando te vi justo ahora, me asusté muchísimo? Si algo te hubiera pasado, ¿cómo podría seguir viviendo? Quise reír, pero los rincones de mi boca estaban rígidos. Mis labios no dejaban de temblar como si tuviera una boca llena de aceite hirviendo. Le pregunté, entonces, ¿qué haces en el hospital? El brazo con el que me abrazaba se tensó ligeramente. Vine a visitar a un anciano. Está hospitalizado. Pero este era el departamento de obstetricia y ginecología. Sin embargo, no lo expuse. En el camino, Matthew me llevó a casa y su teléfono celular no dejaba de sonar. Él simplemente lo apagó y dijo, incluso si el Rey del Cielo viniera hoy, todavía me quedaría en casa para acompañarte. Yo no dije nada y solo miré las escenas de la calle fuera de la ventana. En el camino de vuelta, pasamos por casualidad por nuestra alma mater del instituto. Escenas familiares, que solían ser dulces en el pasado, ahora eran como un cuchillo cubierto de miel, clavándose en mi corazón. De alguna manera, mi visión se volvió borrosa. Y al mismo tiempo que se difuminaba, parecía que veía de nuevo a la yo anterior y a Matthew. Aurora, por favor, no estés enojada, ¿vale? Por favor, solo escucha mi explicación. Solo una frase, ¿de acuerdo? Solo una frase. 2 frases, ¿vale? 2 frases. El joven Matthew me tiraba del brazo con una sonrisa descarada y no se soltaba. Vete, Matthew. No llores. Pégame, Aurora. Pégame con todas tus fuerzas. Solo no llores, ¿vale? De repente, sonó el teléfono móvil en mi bolso. Interrumpió mis pensamientos y me devolvió a la realidad de inmediato. Saqué mi teléfono móvil. El mensaje era enviado desde un número desconocido.
Dijo que estás de salud delicada y que no puede divertirse cada vez. Está harto de tener la misma situación desde hace 3 años, desde que te casaste. Tampoco le gusta usar condones. Incluso dijo que si quedaba embarazada, me dejaría dar a luz al bebé. De cualquier manera, tú no puedes quedar embarazada. Señora Matthew, eres inútil. ¿Por qué ocupas este puesto? De repente, me reí. Matthew me miró con curiosidad. Carrie, oh, ¿qué tiene de divertido? Bloquearon la pantalla y dije con calma. Mi mejor amiga me invitó a tomar el té de la tarde. Lo olvidé y ahora me está regañando. Matthew pareció relajarse de repente. ¿Entonces todavía vas? Por supuesto. De lo contrario, Zoe no me dejará en paz durante 3 días. También puedes ir a la empresa y ocuparte de tu trabajo. Matthew se mostró descontento. Casi me da celos Zoe. Siempre la prefieres. Realmente no quiero que vayas. ¿No sería bueno si tuviéramos nuestro propio mundo? Me volví a mirarlo, pero ya había activado el intermitente, listo para dar la vuelta. Sonreí y aparté la cara. Habrá tiempo en el futuro. Sí, todavía tenemos toda una vida. No competiré con Zoe esta vez. Me dejó en el club privado y luego se marchó apuradamente. Media hora después, Grace me envió otro mensaje. ¿Acaba de dejarte plantada? Mira, dijo que siempre que llore, se enternecerá. Por cierto, estoy embarazada. Me dijo que diese a luz al bebé. También dijo que le gustan las hijas, pero yo quiero dar a luz un hijo para él. He calculado. Este bebé mío debe ser un hijo. Es una lástima que los médicos no nos permitan tener relaciones sexuales en la etapa temprana del embarazo. El nuevo lencería que me compró todavía no lo he usado. Siempre ha tenido un gran apetito sexual, y como tú no puedes satisfacerlo, debe de estar muy reprimido. No respondí. Solo tomé capturas de pantalla de todos los mensajes que ella envió y los guardé. Mis manos temblaban un poco mientras lo hacía. Quizás Matthew se había involucrado demasiado en su actuación durante estos años. Y yo era demasiado ingenua y confiaba demasiado en él. Así que cuando se reveló este lado absurdo y decadente de él, todavía no podía controlar mis emociones. Resultó que todos los momentos tiernos entre nosotros en la cama eran falsos. Hacía tiempo que estaba harto de nuestra vida amorosa tibia. Cuando pensé que la moderación era un signo de amor, la realidad me dio una bofetada en la cara. La disminución en la frecuencia de nuestras relaciones sexuales no se debía al amor y la preocupación, solo era que no podía disfrutarlas al máximo, así que ni siquiera se molestaba en fingir. Antes de irme a casa, hice una llamada telefónica a mi antiguo mentor. Aurora. ¿Por qué tardaste tanto en llamar a tu maestra? Maestra, ¿su equipo de investigación todavía necesita más personas? Quiero unirme. ¿Estás bien de salud? De hecho, cuando me gradué, había querido unirme. La maestra también esperaba mucho que pudiera ir con ella. Pero en aquel entonces, mi salud era realmente delicada. El equipo de investigación tenía que viajar por todo el país y el extranjero. Muchos lugares tenían condiciones difíciles, y era común soportar dificultades y dormir al aire libre. Acabo de hacerme un examen médico. El médico dijo que estaría bien siempre que tuviera cuidado. ¿Está de acuerdo tu marido? Aurora, debes saber que una vez que te unas, estarás en la carretera durante años. Además, muchos de nuestros proyectos son secretos de Estado. Casi perderás el contacto con tu familia, maestra, he decidido divorciarme. ¿Te ha hecho algo injusto? Asentí con una sonrisa mientras tragaba mis lágrimas. Sí, me ha sido infiel. Con 10 años de relación entre ustedes dos, ¿estás realmente decidida? Maestra, ¿recuerda lo que le dijo a mí cuando estaba a punto de divorciarse en aquel entonces? Al enterarme de que tienes un nuevo amor, voy a rasgar y quemar todas las cosas relacionadas contigo.
quemarlas y esparcir las cenizas al viento. Mis ojos se enrojecieron y las lágrimas rodaron por mis mejillas. Maestra, soy su alumna. Por supuesto, soy como usted. De acuerdo, de acuerdo. Aurora, entonces la maestra te estará esperando. Esperando a que vengas. Esta debía ser la primera vez que pedía dinero de manera activa a Matthew después de casarme. Él se rió muy contento por teléfono. Cari, ¿no es todo mi dinero tuyo? Yo hacé mis tarjetas como quieras. Eso es diferente. Raramente era tan terca. Está bien, está bien. Le pediré a Isaac que te transfiera el dinero de inmediato. Matthew, no tomaré tu dinero de gratis. También tengo un regalo para ti. 3 días después, ve a la oficina de recepción de nuestra alma mater del instituto. Ve a buscar al tío Son en la oficina de recepción. Todavía lo recuerdas, ¿verdad? Él te dará la cosa. Matthew se rió al oír esto. ¿Cómo podría olvidarlo? Me transferí a ese colegio en tercera A de bachillerato. En primer y segundo A de bachillerato, te escribí cientos de cartas de amor. Fue ese viejo quien las recibió por ti. También sonreí. Bueno, no olvides ir a recogerlo 3 días después. Por supuesto que no, Cari, Ya estoy ansioso por ello. Después de que el dinero transferido por Matthew llegara a mi cuenta, lo doné de forma anónima de inmediato al equipo de investigación de mi maestra. Imprimí el acuerdo de divorcio y todas las capturas de pantalla de los mensajes, los puse en una bolsa sellada y los entregué personalmente a la oficina de recepción de mi alma mater. El collar de perlas roto y el primer anillo que me dio fueron quemados por mis propias manos en el taller y luego desechados. Junto con ellos, innumerables cartas de amor que me había escrito también se convirtieron en cenizas. En la última Ana, acompañé a Matthew a terminar el desayuno como de costumbre. Como de costumbre, lo llevé a trabajar. Matthew se sintió un poco apenado. Originalmente, planeaba llevarte a las termas hoy, pero he vuelto a romper mi promesa. No importa. El trabajo es más importante. Lo miré y sonreí con dulzura. Date prisa. No retrases tus asuntos. Matthew me miró tiernamente pero con culpabilidad. Cari, siempre eres tan considerada y amable. Durante estos años, he estado tan ocupado con el trabajo que he pasado muy poco tiempo contigo. Lo miré en silencio, pero mis pensamientos se alejaron. El joven que solía calentar mis manos frías en sus palmas en la niebla matutina de invierno. El hombre que se arrodilló delante de sus padres durante todo un día solo para casarse conmigo. Después de 10 años juntos, todavía era joven y guapo. Era cierto que me había amado. Era cierto que me había traicionado. Era cierto que se sentía culpable y con lástima. Pero también era cierto que su corazón era inquieto y estaba adicto a las emocionantes aventuras amorosas. Sabía que podía ser una persona sorda y muda y ser la señora Matthew toda la vida. Nadie podía quitarme este puesto. Pero ya no quería ser la señora Matthew. Quería ser Aurora de nuevo. De repente, Matthew dio un paso adelante y me abrazó. Cari, te amo muchísimo. Espérame a que vuelva. Cenaremos juntos esta noche. No sabía lo difícil que era para mí forzar una sonrisa y contener las preguntas innecesarias e inútiles. Afortunadamente, sonó de nuevo su teléfono móvil como si me estuviera instando. Lo empujé. Date prisa. No hagas esperar a los demás. Se dio la vuelta de mala gana, pero sus pasos se fueron acelerando poco a poco. Sonreí, me di la vuelta y subí las escaleras. Como de costumbre, me cambié de ropa y fui al jardín a cuidar de las flores y los árboles. Tomé un almuerzo sencillo. Después de levantarme de la siesta, me cambié de ropa para salir. Tomé un bolso al azar, en el que puse todos mis documentos y objetos importantes. Cuando bajé las escaleras, el sirviente me preguntó con una sonrisa, ¿vas de compras o a tomar el té?
Asentí y sonreí levemente. Bueno, no prepares la cena esta noche, él no vendría a casa a cenar esta noche. Y yo nunca más volvería. El chofer me dejó en el club al que solía ir y luego se marchó. Bajé las escaleras, y el coche arreglado por mi maestra ya estaba esperando en la esquina de la calle. Ese coche tenía una matrícula confidencial, que la gente común no podía consultar en absoluto. Agarré mi bolso en la mano, crucé la calle y me subí al coche. Justo cuando la puerta del coche se cerró, sonó mi teléfono móvil. El nombre que parpadeaba en la pantalla era Matthew. No colgué, pero en mi corazón, sabía claramente que esta sería la última conversación entre él y yo. Cari, oh. Me da demasiada vergüenza decirte. La voz de Matthew estaba llena de pesar y culpa. Hay un compromiso social muy importante esta noche y realmente no puedo evitarlo. No puedo irme a casa a cenar contigo. Pero te prometo que volveré temprano esta noche para acompañarte, ¿vale? Cari, oh, por favor, no te enfades. Ya he pedido a Isaac que recoja el regalo que pedí para ti antes. Seguro que te gustará cuando lo veas. Agarré mi teléfono móvil y miré por la ventana del coche hacia la calle larga sin fin. Más allá del bullicio del tráfico, había un silencio vacío. Esa figura que había rondado por mi corazón durante 10 años, la figura del joven chico con el uniforme escolar de rayas azules y blancas, desapareció completamente de mi corazón en este momento. Sabía claramente que, finalmente, ya no lo amaba. Cari, oh, ¿por qué no dices nada? ¿Estás enfadado? Matthew preguntó con cautela por el otro lado del teléfono. Olvídalo. Lo cancelaré. No iré. Volveré a casa para cenar contigo esta noche. No, está bien. Bajé la vista y miré el espacio vacío en mi dedo anular. Ve a hacer tus cosas. Zoe me ha invitado a cenar juntas esta noche. Entonces trataré de volver temprano, ¿vale? Si es demasiado tarde, puedes quedarte en la empresa. No hay necesidad de ir y venir. No importa cuán tarde sea, volveré. No dije nada más. Matthew dijo algunas palabras más y luego colgó el teléfono apresuradamente. Puse mi teléfono móvil de nuevo en mi bolso y cerré lentamente los ojos en los ligeros botes del coche. Matthew estaba de pie junto a la ventana en el pasillo con un cigarrillo en la boca. Fuera era completamente oscuro y la noche se estaba haciendo más profunda. Aurora solía tener una salud delicada y su rutina diaria siempre había sido muy regular. En este momento, ya debería estar dormida. Cuando Grace salió del consultorio con los ojos rojos, Matthew ya había apagado el cigarrillo. Le echó un vistazo y preguntó fríamente, ¿cómo ha salido el resultado del examen? Hay un poco de sangrado leve. El doctor ha sugerido que lo mejor sería quedarse en cama y descansar tranquilamente este mes. Entonces no vayas a clase a la escuela primero. Descansa en casa. Cari, oh. ¿Me acompañarás? Grace abrazó su brazo con una expresión lastimera. Matthew frunció el ceño y se liberó del brazo. ¿No te lo dije antes? No me llames así, maldita sea. Solo te llamo así cuando no hay nadie alrededor. Vale, pediré al chofer que te lleve de vuelta. No me vas a acompañar. Me siento muy mal hoy y tengo miedo de sangrar de nuevo. ¿No te ha recetado el doctor medicamentos? Toma los medicamentos y descansa bien. Matthew se dirigió directamente hacia el ascensor. No soy un doctor. No me sirve de nada quedarme ahí. Grace mordió el labio y no podía evitar querer llorar de nuevo. Pero por temor a molestar a Matthew, solo podía contener las lágrimas y seguirlo al ascensor. Matthew. Cuando estaba a punto de subirse al coche, Grace no pudo resistirse y se dio la vuelta para llamarlo de nuevo. Matthew alzó la mueca para mirar su reloj, obviamente impaciente. ¿Qué pasa ahora? ¿Vendrás mañana?
¿No ha dicho el doctor que no podemos tener relaciones sexuales este mes? Matthew alzó las cejas. No tiene sentido que te busque. Este mes voy a acompañar bien a mi esposa. Sería mejor que te portaras bien. Grace estaba enfadada y conmovida al mismo tiempo, y las lágrimas no paraban de caer. Matthew, teniendo en cuenta su embarazo, la consoló con algunas palabras. Descansa bien. Vendré a verte cuando tenga tiempo. Grace lo vio subirse al coche y marcharse sin mirar atrás. Sus lágrimas estaban frías y se solidificaron en su cara, y no sabía cuándo se había mordido los dientes hasta que le dolía, no podía entender por qué ella, joven y hermosa, era inferior a su esposa enfermiza. Cada vez que pensaba en estas cosas, lo odiaba con todas sus fuerzas. Pero no podía soportar separarse de Matthew ni de todo lo que él le había dado. Solo podía soportarlo con todas sus fuerzas. El coche de Matthew se detuvo en la entrada del edificio. Cuando el criado salió a recibirlo, preguntó como de costumbre, ¿se ha acostado ya la hora? Sin embargo, el criado que estaba quitándole el abrigo se sobresaltó. ¿No estaba la hora contigo? Matthew se detuvo de repente en Cetrax. ¿Qué has dicho? La noche era profunda y oscura, y solo la luz de la casa lo envolvía. La hora salió de compras y a tomar té por la tarde. Cuando el chofer iba a recogerla por la tarde, la hora dijo que no era necesario que viniera. Dijo que estaba cenando fuera contigo. El criado se estaba poniendo cada vez más asustado mientras hablaba, y su voz temblaba. Cuando la hora salió por la tarde, nos dijo que no preparáramos la cena esta noche. De repente, Matthew dio un paso hacia adelante y agarró el dobladillo del criado. ¿Qué más dijo? No te olvides de nada. Dímelo claramente. El criado estaba tan asustado que se le puso pálido. Nada más. La hora solo dijo que no preparáramos la cena. Matthew de repente soltó la mano y empujó a la persona. Subió corriendo las escaleras mientras sacaba su teléfono móvil para llamar a Zoe. ¿Estás buscando a Aurora? No nos hemos visto hoy. Pero por la tarde, Aurora dijo que tenía una cita contigo para cenar juntas esta noche. La voz de Matthew era extremadamente calmada, una calma que él mismo no podía creer. Solo que nadie vio que la mano que agarraba su teléfono móvil temblaba todo el tiempo. Aurora sí me llamó, pero yo tenía una operación, así que quedamos en vernos otro día. Matthew no sabía cómo colgó el teléfono. Llamó a algunos otros amigos que tenían una buena relación con Aurora, pero todos dijeron que no habían contactado ni se habían encontrado con ella ese día. Matthew se paró fuera de la habitación principal. La puerta estaba firmemente cerrada. En ese momento, ni siquiera tenía el valor de abrirla. Aurora era una persona tan inteligente. ¿Cómo podía ser tan tonto como para tener una mentalidad de suerte pensando que ella realmente no sabía nada de todas sus acciones? Pero, cuando se dio cuenta, cuánto sabía, ¿podría ganar su perdón? Matthew de repente recordó algo que había ocurrido hace muchos años. En aquel entonces, ambos estaban en la universidad. Debido a las actividades del club, se acercó un poco a un estudiante de primera O. Ese estudiante de primera O estaba enamorada de él en secreto, y bastante gente se había dado cuenta. Aurora le había mencionado eso 2 veces, pero él no lo tomó en serio en absoluto. Después de todo, la amaba profundamente y no veía con buenos ojos a otras mujeres en absoluto. Después, durante la cena del club, él ayudó al estudiante de primera O a beber el vino e incluso la llevó de vuelta a su dormitorio en su camino. Aurora no discutió con él sino que propuso directamente romper. Él estaba completamente aturdido en aquel momento, como si el cielo se hubiera caído. Después de eso, durante los 6 meses enteros después de la ruptura, ni siquiera podía recordar cómo había sobrevivido a ese periodo. Apenas podía recordar cuánto esfuerzo había hecho para recuperar a Aurora y tener una oportunidad de reconciliarse con ella.
Cuando Matthew abrió la puerta, sus manos temblaban violentamente. El interior de la habitación era completamente oscuro. La cama estaba limpia y ordenada, pero vacía. Parecía que incluso el aroma único que le pertenecía había desaparecido completamente. Matthew caminó rápidamente hacia el interior y abrió en vano todas las puertas. Pero todas las habitaciones estaban vacías. Temblorosamente, marcó su número de teléfono. La llamada se conectó, pero nadie contestó en ningún momento. Matthew se obligó a calmarse. Encendió un cigarrillo y dio una profunda calada. Luego marcó el número de Isaac. Isaac, envíe a alguien a buscarla. Envíe a gente a buscarla de inmediato y haga una investigación. Matthew, ¿qué quieres que investigue? Le dijo a Isaac el club al que Aurora había ido durante el día. ¿A dónde fue después de dejar el club? ¿Dónde está ahora? ¿Con quién ha estado en contacto estos días? Isaac, compruebe sus documentos de identidad, aeropuertos, estaciones de alta velocidad, estaciones de autobuses. No deje pasar ningún lugar. Además, compruebe la ubicación de su teléfono móvil. Informe de inmediato una vez que haya alguna noticia. Matthew se dio la vuelta y bajó las escaleras, luego se fue directamente al aeropuerto. No había muchos lugares a donde podía ir. Además de su ciudad natal a cientos de kilómetros de distancia, era la ciudad donde otra buena amiga suya de la universidad se había casado. Matthew se esforzó por calmarse. Pensó que siempre había sido discreto. Había advertido a sus amigos de alrededor, y nadie se atrevía a decir tonterías delante de ella. Grace tampoco se atrevía. Así que quizás solo había oído algunos rumores. Quizás solo era porque últimamente había vuelto demasiado tarde a casa. Había pasado muy poco tiempo con ella y había roto sus promesas varias veces. Ella se sintió incómoda y quería darle una lección. Ahora era diferente al pasado. Eran marido y mujer, y todos sus intereses estaban unidos. Ella no estaba en buena salud y había estado recuperándose en casa. Sin él, era como un pájaro liberado de una jaula de oro y no sobreviviría mucho tiempo. Mateo se consoló así, pero parecía que no servía de nada en absoluto. Todo el camino, su corazón latía con fuerza. Su pecho hervía por dentro y todo su corazón sufría como si estuviera siendo frito en el fuego. Cuando se detuvo en un semáforo en rojo a mitad de camino, volvió a marcar su número. Igualmente, nadie contestó. Cuando estaba casi en el aeropuerto, Isaac llamó. La hora salió del club hacia las 4 de la tarde. Pero los videos de toda la calle han sido bloqueados y no podemos rastrear el paradero de la hora. También hemos comprobado los aeropuertos y las estaciones de alta velocidad y no hay información sobre los viajes de la hora. Mateo, quizás la hora todavía está en la capital. Mateo apretó el volante y de repente soltó un suspiro de alivio. Sigan buscando. De todos modos, búsquenla por mí. Además, ¿se ha encontrado la ubicación del teléfono móvil? No podemos encontrarla. La ubicación del teléfono móvil de la hora parece haber sido bloqueada e interferida artificialmente. La mente de Mateo se quedó en blanco como si hubiera explotado. No podía oír nada de lo que Isaac decía. De repente, recordó lo que ella había dicho cuando le pidió dinero ese día. Dijo que también había preparado un regalo para él, que estaba en la oficina de recepción de su alma mater. Según el acuerdo, podía recibirlo 3 días después, que era al día siguiente. Pero no podía esperar ni un segundo. Cuando condujo a alta velocidad hasta la escuela, ya era pasada la medianoche. La luz en la oficina de recepción ya había estado apagada desde hace tiempo. No le importó demasiado y salió del coche, luego se acercó y golpeó la puerta con fuerza. De repente, sintió un frescor en el extremo de la nariz. Mateo subió la mano instintivamente para tocarlo y encontró copos de nieve fríos. Era la primera nevada en la capital.
Él y Aurora también se habían enamorado en una primera nevada así. Mateo se quedó parado allí, aturdido, mientras la nieve se volvía cada vez más espesa. No se volvió en sí durante bastante tiempo. Hasta que el tío Son lo llamó varias veces seguidas, de repente despertó. Lo que se le entregó era solo una simple bolsa de papel craft. En el momento en que la tomó, sintió como si estuviera agarrando un carbón encendido e instintivamente quiso tirarla. Quizás ya había adivinado lo que había dentro. Quizás no quería enfrentarse a ello en absoluto. Pero al final, todavía la abrió. Lo que llamó su atención fueron las 5 grandes palabras acuerdo de divorcio. En la última página estaban su firma manuscrita y la huella digital que había presionado. Debajo de eso había algunas conversaciones impresas. Además de eso, no le dejó ni una palabra. Pero parecía que lo que debía decirse y hacer ya estaba muy claro. Mateo solo echó un vistazo a esas conversaciones y arrugó el papel hasta formar una bola. Le ofreció un cigarrillo al tío Son, se disculpó y le agradeció cortésmente. Luego condujo directamente hacia el lugar de Grace. Cuando se abrió la puerta, Grace tenía los ojos somnolientos pero estaba extremadamente feliz. Se lanzó a abrazarlo, pero él la abofeteó y la dejó aturdida. Mateo no dijo una palabra, solo la miró fríamente y la abofeteó varias veces más. La cara de Grace se hinchó y el labio se partió y sangró. No podía mantenerse firme después de los golpes y cayó al suelo, cubriendo su abdomen y pidiendo misericordia. Mateo solo la miró fríamente y desde arriba. Luego, sin ninguna lástima en absoluto, le dio un fuerte puntapié en el bajo abdomen. Grace estaba en tanto dolor que casi se desmayó, cubriendo su estómago y rodando por el suelo. La sangre brotó entre sus piernas y una gran área de la alfombra blanca se tiñó de rojo. Pero todavía no le parecía suficiente. Se inclinó, agarró el cuello de Grace y casi levantó a toda ella. ¿Qué diablos eres? Apretó la cara hinchada de Grace con tanta fuerza que su mentón estuvo a punto de dislocarse. Su hermoso rostro estaba casi distorsionado y horrible. Su voz todavía era fría y calmada. ¿Una puta se atreve a hacer infeliz a mi esposa? Te dejé que dieras a luz solo porque no podía soportar ver sufrir a mi esposa. ¿Crees que eres tan preciosa solo porque estás embarazada? Grace, ¿quién te dio el valor de acosar a mi esposa y enojarla? Grace sintió oleadas de mareo ante sus ojos. Sentía un dolor punzante en el bajo abdomen como si le estuvieran torciendo con un cuchillo. Estaba aterrorizada y se arrepentía amargamente. ¿Por qué había sido tan codiciosa? ¿Por qué había codiciado la posición de la señora Mateo? Si hubiera dado a luz al niño, o en silencio, no seguiría disfrutando de una vida de riqueza y honor. No me atreveré a hacerlo de nuevo, Mateo. Realmente no. Por favor, salva al niño. El niño se va a perder. Es demasiado tarde. Mateo la empujó con desgano. Grace, lo mejor es que ruegues a Dios para que mi esposa me perdone y vuelva a casa conmigo. De lo contrario, toda tu vida estará arruinada. Mateo, este también es tu hijo. El cuerpo de Grace se convulsionó de dolor mientras yacía impotente en el suelo y luchaba en agonía. Sus manos cubiertas de sangre intentaron aferrarse a Mateo, pero él se apartó y la miró fríamente mientras ella se desmayaba del dolor. Solo entonces hizo una llamada telefónica. Llévenla al hospital. Solo asegúrense de que no muera. Mateo ni siquiera miró a Grace y se dio la vuelta para dejar el cuarto. Cuando bajó, el suelo ya estaba cubierto con una capa de nieve. Mateo solo llevaba una camisa y pantalones, pero no sentía frío. Volvió a marcar el número de Aurora, pero todavía nadie contestó. Mateo bajó la vista y miró el anillo de boda en su dedo anular. De repente se dio cuenta de que parecía que Aurora no había llevado el anillo de boda en su mano hace unos días. Entonces, ese día en el hospital. En realidad, ella había visto y oído todo, ¿verdad? Pero en ese momento, ni siquiera lo había cuestionado.
Ni siquiera había derramado una sola lágrima. ¿Qué decepcionada debía haber estado con él? Mateo no se atrevía a pensar en ello, no se atrevía a imaginar los sentimientos de Aurora en ese momento. Justo cuando no podía encontrar las palabras para describir sus sentimientos en ese momento, seguí a mi maestro y me lancé hacia un peque o pueblo en el noroeste, a miles de kilómetros de distancia. Las condiciones eran simples y el horario era apretado. El maestro había estado preocupado de que mi cuerpo no pudiera soportarlo. Pero después de superar la incomodidad inicial, me adapté gradualmente a esta vida y trabajo de ritmo acelerado. Compré un nuevo teléfono móvil y un nuevo número. Pero mantuve el viejo teléfono encendido y no cancelé el número. Lo dejé en mi lugar y no lo llevé conmigo. Casi todos los días, había llamadas y mensajes de texto de Mateo en mi viejo teléfono. Pero no contesté ni leí ninguno de ellos. Después de llegar al noroeste, hice una llamada a Zoe y le conté brevemente lo que había pasado con Mateo. Zoe estaba tan furiosa que lo insultó durante 10 minutos en el teléfono. No es de extra, que te hayas ido sin decir una palabra. Aurora, Mateo te ha estado buscando como un loco estos días y hasta me ha bloqueado en el hospital varias veces. Pero realmente no sé dónde estás, así que no le sirve de nada bloquearme. Además, parece que ha preguntado a cada compañero de clase que tiene una buena relación contigo. Le dije a Zoe, si él te pregunta de nuevo, solo di que no sabes. Lo sé. No te preocupes. No lo dejaré acosarte. Solo, Aurora, ¿volverás? Por supuesto. Todavía tengo que volver y tramitar el divorcio con él. ¿Qué pasa si él insiste en no divorciarse? Sonreí, no importa. De cualquier manera, viajaré por todo el país en el futuro y no podrá encontrarme. Simplemente lo estiraré. La familia Smith definitivamente no estará de acuerdo. Él es su único hijo y tiene una herencia que recibir. Después de terminar la llamada, varios de mis compañeros de aprendizaje más jóvenes vinieron a pedirme que saliera a cenar. La cena era de fondue de cordero de nuevo, y el aroma era tentador. Cuando estaba en Pekín antes, debido a mi mala salud, siempre había sido muy cuidadoso con mi dieta. Comía menos carne de res y cordero por temor a que no fuera bueno para mi salud. Pero ahora que estoy aquí, siguiendo las costumbres locales, parece que estoy teniendo más energía. El maestro incluso bromeó con una sonrisa. Es obvio que te ves mucho más sonrosado estos días. No como cuando te conocí por primera vez. Casi no tenías color en la cara. ¿No es porque estoy feliz de estar con el maestro, comiendo bien y durmiendo bien? Agarré mi plato y me acerqué más al maestro, apoyándome en su hombro y actuando coqueto. ¿Cuántos os tienes? Ni siquiera te comportas adecuadamente delante de tus compañeros de aprendizaje más jóvenes. Mientras decía esto como si fingiera disgustarse, el profesor me puso un gran trozo de carne en mi plato. Cómetelo mientras está caliente. Toma más. Bajé la cabeza y me comí un gran bocado de carne, pero de repente me entró un nudo en la garganta. No quería que el profesor me viera llorar, así que me comí la carne del plato con lágrimas en los ojos. Esa noche, cuando volví, el viejo teléfono no paraba de vibrar. Matthew no sabía qué le había dado, y no paraba de llamar sin cesar. Después de que finalmente se calmó, le envié el primer y también el último mensaje de texto. Firma el acuerdo de divorcio. Volveré a Pekín para tramitar los trámites de divorcio contigo. No me molestes por nada más. De lo contrario, cancelaré este número de teléfono de forma permanente. En el momento en que se envió el mensaje, Matthew volvió a llamar. Todavía no contesté. Él tampoco hizo una segunda llamada. Solo después de mucho tiempo respondió con una palabra, de acuerdo. Después de enviar el mensaje, Matthew se dejó caer de nuevo en el sofá y de repente se cubrió la cara y se echó a reír en silencio. Los amigos que estaban sentados a un lado se miraron desconcertados, pero nadie se atrevió a disuadirlo.
Él había estado buscando desesperadamente a Aurora estos días. Aunque no se había hecho público, se había ido difundiendo poco a poco en el círculo. Esa amante suya, Grace, también era bastante. Se decía que la llevaron demasiado tarde al hospital y no pudo conservar el útero. Pero Matthew todavía no la perdonaba. La expulsaron de la escuela hace unos días, y sus padres en casa la consideraron una vergüenza y cortaron relaciones con ella. Ahora ella está sobreviviendo apenas, andando sobre huevos. Desearía poder quemar incienso y rezar día y noche para que Aurora volviera pronto para que Matthew la perdonara, pero Aurora parecía haberse desvanecido en el aire. No había noticias en absoluto. Hermano Jan, ¿era ese un mensaje de la esposa de usted hace un momento?, alguien preguntó con valentía. Matthew se recostó en el sofá, con los ojos cerrados, en silencio durante mucho tiempo. Justo cuando todos pensaban que no respondería, Matthew de repente abrió la boca. Ella realmente ya no me quiere. La atmósfera se congeló por un momento. ¿Cómo puede ser eso? Ustedes dos se han amado durante tantos años. Cuando la ira de la esposa se calme, puede disculparse adecuadamente. La esposa es de corazón blando y te perdonará. Matthew solo negó con la cabeza y dijo, ustedes no la entienden. Tan pronto como terminó de hablar, de repente la puerta fue pateada abierta desde el exterior. Chocó fuertemente contra la pared, haciendo un gran ruido. Todos se sobresaltaron y volvieron la vista atrás. Matthew también se sentó lentamente muy derecho. Bajó ligeramente los párpados y después de ver quién era, de repente alzó las cejas y esbozó una sonrisa sarcástica. Así que eres tú, Alejandro. Alejandro no respondió y ni siquiera echó un vistazo a los demás en la habitación. Caminó directamente hacia Matthew, derribó la mesa de centro y luego extendió la mano y agarró el cuello de Matthew. Nadie esperaba que un hombre tan delgado tuviera tanta fuerza. Matthew, que estaba medio borracho, fue tirado hacia arriba por él y golpeado fuertemente contra la pared. ¿Qué? ¿Quieres pelear? Matthew se echó a reír sarcásticamente y con malicia. Pero antes de que pudiera terminar de hablar, Alejandro le dio un puñetazo en la cara. Matthew, te dije hace 5 años. Si no la tratas bien, no te dejaré en paz. Matthew apartó la cara y un chorro de sangre escarlata salió de su nariz. Se la limpió casualmente con la mano y luego lanzó un puñetazo pesado de vuelta. Pronto la habitación estaba en desorden. Las botellas de vino se habían roto y las mesas y sillas estaban volcadas. Matthew, que estaba completamente borracho, se fue perdiendo rápidamente y fue pateado al suelo por Alejandro. Ambos estaban magullados. La cara entera de Matthew estaba desfigurada. Tenía una herida sangrante en la parte posterior de la mano de Alejandro, que no paraba de gotear sangre. ¿Quién diablos te crees que eres? No es asunto tuyo lo que pase entre mí y mi esposa. Matthew se apoyó en una pierna en el sofá, riéndose sarcásticamente sin parar. ¿Qué? ¿Has oído que habíamos discutido y no podías esperar a venir y robarla? Qué pena, Alejandro. Aurora me eligió a mí en lugar de ti hace 5 años, y sigue siendo lo mismo 5 años después. Alejandro apretó lentamente su mano sangrante. La herida en la parte posterior de la mano se abrió más y tenía un aspecto bastante aterrador. Pero él no parecía sentir ningún dolor en absoluto. Era solo que parecía haber una espina en su corazón, clavándose cada vez más profunda. Se clavaba en su carne, haciéndolo inquieto día y noche. Somos amigos una vez. Déjame darte un consejo amistoso. Deja de pensar en la esposa de otro hombre. Matthew se echó a reír extremadamente maliciosamente. Hemos estado casados durante 3 años y hemos dormido juntos innumerables veces. Se detuvo deliberadamente a mirar fijamente la cara de Alejandro, disfrutando de cada centímetro de la expresión de dolor en su rostro y deleitándose en la emoción emocionante. Toda su razón se había desvanecido.
Solo quería hacer sufrir a Alejandro y que se derrumbara. Su primer amor, su primer beso y su primera noche fueron todos para mí. ¿Qué tienes para competir conmigo, Alejandro? Todo el mundo sabe cuánto ama Aurora a mí. Es precisamente porque me ama que no puede tolerar ni una mota de arena en sus ojos. Cuanto más discute conmigo, más demuestra que se preocupa por mí. Entonces, ¿de qué sirve que vengas hasta aquí? ¿Crees que puedes aprovechar la situación y ganar su corazón? No te es a ti mismo, Alejandro. Aurora nunca te ha tenido en cuenta, y nunca te amará. Matthew se apoyó en el sofá y se esforzó por levantarse. Aunque estaba extremadamente avergonzado, de pie delante de Alejandro, el perdedor de entonces, todavía quería mostrarse superior. No divorciaré de mi esposa. Abandona esa idea. Nunca tendrás una oportunidad en esta vida. Matthew. Alejandro lo miró y sus ojos parecían estar cubiertos con una capa de hielo y nieve. Era extremadamente frío y también extremadamente resuelto. Si hubiera podido ver que eras un canalla como este hace 5 años. Incluso si eso significara que ella me odiaría y me resentiría, yo la habría arrebatado. ¿Qué derecho tienes para competir conmigo? ¿O eres solo un masoquista que le gusta lo que otros dejan atrás? Alejandro de repente levantó la mano y su mano manchada de sangre le dio un fuerte golpe en la mandíbula. Lo miró, con los ojos enrojecidos en el fondo. Estoy esperando ver tu castigo. Matthew nunca había creído en el karma. Pero cuando finalmente se precipitó todo el camino hasta ese peque, o pueblo cubierto de arena amarilla, solo podía mirar impotente mientras Alejandro encontraba a Aurora en el desierto un paso antes que él. En ese momento, de repente se dio cuenta de que su karma había llegado. Llegó rápidamente y de manera inesperada. Estaba desprotegido y no tenía fuerza para defenderse. La arena amarilla se elevaba en remolinos, cubriendo el cielo y el sol. No sabía si Aurora lo había visto. Solo podía mirar impotente mientras Alejandro ayudaba cuidadosamente a la herida ella a subir a ese vehículo todoterreno del desierto. Y al subir al coche, ella estaba demasiado débil. Fue Alejandro quien la llevó. Todavía siguió ese coche hasta el hospital. Su profesor salió a detenerlo, pero dejó que Alejandro la acompañara a la sala de examen. El viento se detuvo y la arena amarilla en remolinos también se detuvo. Escupió la arena de la boca y encendió un cigarrillo. Uno después de otro, sin poder parar. Le preguntó al mentor de ella con pánico, ¿ha estado aquí con usted todo este tiempo? Sí, es muy trabajadora y puede soportar las dificultades. No está en buena salud. Matthew se obligó a tragar la amargura de la garganta. ¿Ha sido muy difícil estos días? La profesora levantó la barbilla y lo miró con indiferencia. No, ha sido muy feliz. Los ojos de Matthew estaban sorprendentemente rojos. Quizás fuera por el viento y la arena. Profesora, todavía tengo una oportunidad. ¿Me perdonará? Realmente lo lamento. Sé que he hecho mal. Era como un niño desamparado y confundido. Un hombre tan alto, agarrando la manga de la profesora, estaba a punto de llorar. No lo sé, pero respeto todas las opciones de Aurora. Profesora, por favor, ayúdeme, ¿de acuerdo? Pero la profesora negó con la cabeza y apartó su mano. Aurora es mi estudiante más exitosa. La conozco muy bien y su temperamento es muy similar al mío. En este asunto, nadie puede ayudarte. Pero profesora, teníamos una relación de 10 años. ¿Y qué? La profesora sonrió con indiferencia y desprecio. Mi exmarido y yo estuvimos casados durante 15 años. Incluso se arrodilló y lloró, suplicándome. Pero un hombre manchado está manchado, no es diferente a la basura. Matthew, las mujeres no somos contenedores de basura. Si realmente aprecias tu relación de 10 años con ella, déjala en libertad.
El día en que se completaron los trámites de divorcio, cuando estaba saliendo del registro civil, Matthew me llamó. Cari, oh. Parecía aturdido, como si toda la vitalidad se hubiera ido de él. Esos ojos, una vez afectuosos pero descontrolados, habían perdido su brillo hace tiempo. Llámame por mi nombre. Aurora. Matthew se acercó a mí y se detuvo. Me miró ansiosamente y una débil luz volvió a iluminar sus ojos apagados. ¿Podemos todavía ser amigos? Como hace 10 años, comenzamos como amigos, yo negé con la cabeza. No, no podemos. Pero Aurora. Interrumpí firmemente. Matthew, dije hace 5 años que no hay tal palabra como perdonar en mi diccionario de vida. Me humillé y di un paso atrás en aquel entonces. Entonces, 5 años después, he recibido mi castigo. Entonces no seamos amigos. Comencemos como extra-os, ¿de acuerdo? Dame una oportunidad más, solo esta vez. Juro. Mateo, aún no me conoces. En tus ojos, la insignificante Aurora es en realidad una terca. De repente, Mateo me miró. ¿Escuchaste todo aquello esa noche? Asentí ligeramente. Sí, lo escuché todo. La última chispa de luz en sus ojos se hizo aicio o es como el hielo al quebrarse. Pero Aurora, tú te llevaste ese collar de perlas favorito y nuestros anillos de boda. Todavía no puedes dejar ir nuestra relación. Él era como un hombre ahogado al borde de la muerte, desesperadamente intentando agarrarse a la última paja para salvar su vida. Pero yo le destrocé su última ilusión. Los quemé todos en el taller de joyería. Mateo, puedes ir a las alcantarillas a buscar ese supuesto viejo afecto. No le dije nada más y me di la vuelta para continuar saliendo. Pero Mateo me alcanzó rápidamente. ¿Vas a estar con Alejandro? Pero los hombres son todos iguales bajo el sol, Aurora. Él simplemente aún no te ha conquistado. Una vez que te tenga, cometerá los mismos errores que yo antes. ¿Y qué? Lo miré con una mirada tranquila. Después de tener un ex tan terrible como tú, ¿qué más tengo que temer perder? ¿Vas a casarte con él? Pensaré detenidamente en el matrimonio. Pero todavía soy joven. La carrera que amo y el hombre que amo pueden ser completamente compatibles. ¿Lo quieres? Lo miré y sonreí. ¿Qué te importa? Cuando estaba parada en la orilla de la carretera esperando el semáforo, vi un coche aparcado al lado de la carretera. En el clima de principios de primavera, Alejandro llevaba un abrigo de viento negro, apoyado en el coche. Brotaban brotes de color amarillo tierno en las ramas marchitas. Pero todavía había un frío en el viento. Él estaba allí quieto, pero de vez en cuando miraba en la dirección de donde yo venía. Hasta el momento en que me vio. Inmediatamente se enderezó y el sol salió a través de las nubes. Un halo tenue y brillante cayó en sus ojos. Aurora. Caminó hacia mí con grandes zancadas. Cuando la luz del semáforo se puso verde. Cuando la multitud helada comenzó a fluir continuamente, convirtiéndose en las notas saltantes en la calle de peatones. Yo me quedé quieta sin moverme. Solo con una sonrisa en los labios, incliné ligeramente la cabeza y lo miré. Viéndolo caminar hacia mí con grandes zancadas, como la escena de una película más atemporal. Aurora. Finalmente llegó hasta mí y me miró hacia abajo. Parecía muy nervioso y su respiración estaba desordenada. Parecía que el viento era demasiado frío, lo que hacía que sus orejas se pusieran ligeramente rojas. Lo miré hacia arriba y recordé vagamente a ese adolescente especialmente rebelde hace muchos años. Resultó que las innumerables casualidades en el camino al colegio y de vuelta no eran solo casualidades. Resultó que los momentos en los que nuestros ojos se encontraban al pasar durante esas innumerables casualidades no eran solo coincidencias.
No podía soportar pensar en lo que Alejandro, como espectador, sintió cuando yo estaba completamente enamorada de Mateo. Cuando lo rechacé y decidí estar con Mateo. Qué tristeza estaba escondida en esa última mirada y esa última sonrisa que me dio. Pero el amor nunca ha sido razonable. El joven Alejandro y Mateo eran de dos tipos completamente diferentes. Y en aquel entonces, la sentimental y sensible yo prefería a Mateo, que podía hacer feliz a las chicas. Parecía algo natural. No me arrepiento de nada del pasado. Solo he decidido mirar hacia adelante. ¿Has estado esperando mucho tiempo? Le pregunté con una sonrisa. No mucho, justo el tiempo adecuado. Su mano colgando a su lado se levantó lentamente un poco. Parecía que quería tomarme de la mano, pero luego se detuvo. Alejandro. Lo llamé por su nombre y golpeé ligeramente el suelo con el pie. El viento de Pekín en primavera es realmente frío. ¿Tienes frío? Sí, hace tanto frío que mis manos están heladas. Extendí mis manos para mostrarle. Las puntas de mis dedos estaban ligeramente rojas por el frío. Alejandro no dijo nada, pero tomó suavemente mis manos. Me frotó las puntas de los dedos fríos hasta que gradualmente recuperaron la circulación sanguínea y se calentaron. Luego, naturalmente, metió mi mano en el bolsillo de su abrigo. La luz del semáforo se volvió verde de nuevo. La multitud se animó y volvió a moverse. Alejandro me tomó de la mano y se mezcló con ella. La primavera había llegado y se estaba volviendo más fuerte. Era un buen momento para el amor. La historia paralela de Mateo. Aurora todavía se casó con Alejandro. Cuando se casaron, vinieron muchos antiguos compañeros de clase, amigos y maestros. Incluso hubo más que cuando él se casó con ella en aquel entonces. La boda no fue tan llamativa y grandiosa como la anterior. Pero fue extremadamente cálida y feliz. Mateo vio todo el proceso de la boda en las plataformas sociales de sus amigos. La gente a su alrededor le aconsejó que fuera más abierto de mente y que dejara de prestar atención. Esa pareja era tan afectuosa, dulce como la miel. ¿Por qué tenía que torturarse a sí mismo? Pero Mateo no podía controlarse. Era como un ladrón que no podía soportar la luz, escondiéndose en la oscuridad y espiando. No sabía si quería encontrar una grieta o echar sal en su herida que ya sangraba para torturarse a sí mismo. No podía dormir en toda la noche. Se revolvía en la cama, mirando cada una de sus fotos y cada video. Aurora todavía era muy hermosa. El duro trabajo de viajar por todo el lugar y de vivir una vida difícil en estos años no le había hecho perder su belleza. En cambio, en comparación con cuando era la hora de Mateo antes, era más animada y más saludable. Se decía que Alejandro y ella se habían separado más a menudo de lo que estaban juntos en estos años. Perder el contacto durante unos meses o incluso durante medio año era bastante común. Mateo había pensado en secreto que Alejandro también era un hombre. Como hombre, y él conocía mejor las debilidades de los hombres. No creía que Alejandro pudiera realmente permanecer casto y no tener ninguna queja en absoluto. Incluso hizo que alguien vigilara en secreto a Alejandro, queriendo pillar sus errores y exponerlos a Aurora. Pero pasaron varios años y Alejandro seguía siendo el mismo de principio, sin dar un solo paso en falso. Sin embargo, Alejandro la propuso varias veces, pero Aurora lo rechazó cada vez. Cuando él se enteró de ello, estaba secretamente muy contento. Pero, por desgracia, las buenas cosas no duran siempre. Aunque Aurora no accedió a casarse con él, cada vez que regresaba a Kioto, se quedaba en casa de Alejandro. Al principio, él esperaba especialmente la vuelta de Aurora porque podía echar un vistazo a ella de lejos para aliviar su añoranza. Pero luego, lo que más temía era la vuelta de Aurora. Porque soñaba con la escena de Aurora y Alejandro en la cama. Mateo pensó que probablemente nunca olvidaría eso hasta que muriera.
cuando Aurora se mudó por primera vez a casa de Alejandro, no salieron durante 3 días. 3 días después, fueron juntos al supermercado. Alejandro estaba radiante de alegría. Y Aurora era como una flor en ciernes con rocío. Él se sentó en el coche y miró de una manera autotorturante. En ese momento, casi deseó estar muerto. Él había vivido una vida miserable en estos años y toda su ira se desató sobre Grace. Grace al principio tenía tanto miedo de él que lo soportó con gran paciencia. Luego, él había vivido una vida miserable en estos años y toda su ira se desató sobre Grace. Grace al principio tenía tanto miedo de él que lo soportó con gran paciencia. Luego, probablemente tuvo un colapso emocional y simplemente decidió luchar hasta el final con él. Pero él no murió. Fue solo una coincidencia. Mientras el niño en el vientre de Aurora crecía día a día, él fue declarado sentenciado a muerte por el médico. No podía dejar de usar la silla de ruedas durante el resto de su vida. Y perdió completamente su fertilidad. Mateo pensó que ese bastardo de Alejandro realmente había hecho que sus palabras se cumplieran. Él traicionó a su amada esposa. Él desechó personalmente a su único hijo en esta vida. Y ahora, había perdido para siempre a su amada. Y nunca podría tener un hijo de nuevo. Como era de esperar, recibió su merecido. Y durante el resto de esta mitad de su vida desesperada y larga, tendría que vivir en la retribución que se había atraído a sí mismo. Sin esperanza de salvación.